Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Dice así a la letra: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Amén. Cuando Salomón terminó la casa de Jehová y terminó la casa del rey, y cuando se cumplieron los días de la santificación de esta casa, hay algo que nosotros vamos a tomar hoy, y es que Jehová se le apareció a Salomón. Y queremos centrar esta palabra en esta mañana sobre esa palabra que dice: y se le apareció Jehová a Salomón de noche. Hay una pregunta que siempre la gente se hace: ¿será que Dios se le aparece a todo mundo? Porque hay muchísima gente que dice: se me apareció el Señor. Leía un libro de una señora que dice que ha tenido 7 viajes turísticos con el Señor al cielo. Sí. Júguenlo ustedes, ¿verdad? Hay muchísima gente que dice: Jehová me habló. Pues la verdad es que hay que pensarlo, si es cierto o no es cierto, cómo se hace para confirmar. ¿Usted quisiera saber cómo Dios se aparece a su pueblo? Pregunto, ¿quiere saber usted cómo Dios se aparece a su pueblo? Aquí hay cosas que tenemos que aprender. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios se le apareció a Salomón, Dios fue provocado por Salomón para venir a hablar de cosas del reino. Dios está presto para aparecerse a cualquier persona. Sin embargo, hay que provocar un encuentro con Dios. Aquí nosotros entendemos que hay cosas que sobresalen. Y una de las cosas que dice que es que Salomón terminó una obra especial. Y usted se pregunta: ¿cuál es la obra que Salomón hizo? Es el templo. Una dedicación especial que Salomón tuvo para con su Dios. Los detalles del templo son extraordinarios y fueron hechos con especialidad para con su Dios. Por eso yo quiero decirle, una de las cosas que provocan que Dios se te aparezca
es cuando hacemos algo extraordinario que tenga que ver con el reino de Dios. Yo no sé si me están escuchando. Las cosas que provocan la presencia del Señor tiene que ver con el interés de Dios sobre ese proyecto. Y nosotros entendemos cuando Dios se apareció a Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, Dios se le apareció a Isaías. Nosotros nos preguntamos quién es Isaías. Isaías es el predicador, el profeta de las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. Pero dice que Isaías tuvo una profunda tristeza cuando había muerto su tío Uzías. Y dice que Isaías posiblemente venía del cementerio con una depresión, con una angustia, con una dificultad. ¿Y dónde fue Isaías a buscar el consuelo? Lo fue a buscar en el templo de Jehová. Y dice la Biblia que cuando Isaías estaba en el templo, la gloria de Dios se dejó ver en el templo. E Isaías capítulo 6 explica y dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y miré que por encima de él habían serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y yo dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labio, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y un ángel voló y tomó unas brasas del altar y las puso en mis labios, dice Isaías. Y me dijo: esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Alaba la gloria del Señor. Cuando se provoca y cuando hay una manifestación de parte de Dios, algo extraordinario pasa. Las cosas que no se ven, hermanos, extraordinarias, es porque a veces no está la visitación de Dios. Pero cuando la visitación de Dios está en un lugar, algo extraordinario tiene que pasar. Aquí nosotros vemos que Isaías tuvo la experiencia de poder encontrarse con Dios en el templo. Dios trajo una solución y una unción para el campo profético. Salomón se había dedicado a construir el templo. Pero además que se había dedicado a construir el templo, también nos indica la Escritura que era un hombre de oración y que especialmente Salomón buscaba a Dios de noche. La oración de noche, hermanos, está recomendada para toda la gente que quiere provocar un encuentro con Dios. Estamos sabidos de que el rey David decía: de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti y lloraré. Yo no sé si me están escuchando en esta mañana. Está demostrado en las Sagradas Escrituras que el mismo Señor Jesucristo, San Marcos 1:35,
La Biblia dice que Jesús, siendo aún muy oscuro, se iba al desierto, a un lugar para orar. Jesús mismo pasó toda una noche orando antes de la última cena, antes de ser apresado. Jesús pasó orando toda una noche. Y aquí nosotros entendemos qué importante es la oración de noche. Yo no sé si me están escuchando. Yo sé que tal vez no voy a tener muchos amenes, porque esto es un reto. Lo que menos hay veces dedicamos es tiempo para orar en las noches. Pero aquí dice la Biblia que Dios se le apareció a Salomón. ¿A qué hora dice? De noche. Y no puede ser posible que Dios se le haya aparecido a alguien que no está vigilando, que no está pendiente. Las apariciones del Señor vienen cuando alguien está quebrantando su corazón delante de Él y doblando sus rodillas en tiempo privado, donde todos duermen, donde todos hacen muchísimas otras cosas. Hay gente que está gimiendo delante del Señor, y ahí es donde Dios viene. Es importante que la frase que encontramos aquí, y dice, y Dios se le apareció a Salomón de noche. Yo destaco dos cosas importantes en esta mañana. Uno, que había hecho una obra especial de construir el templo. Y dos, que era un hombre de oración y que buscaba a Dios por las noches. Cuando nosotros encontramos que hay gente que tiene encuentros y revelaciones con Dios, hay que preguntarse: ¿cuánto tiempo está dedicando, está orando al Señor? Hay gente que no ni siquiera ni en el día. Hay gente que está tan ocupado. Hay gente que está tan afanados. Ese es un problema hoy en día, hermanos, que está de moda. No hay oración. Pues yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes al ver esto de provocar a Dios, de aparecérsele, que eso es algo extraordinario que no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo va a recibir esta visitación, ¿verdad? Dios le dejó claro a Salomón que él había escogido un lugar especial. Y dice: yo elegí este lugar. Miremos qué beneficio trae la oración, la gente que provoca a Dios. Dice: yo he elegido este lugar, hablando del templo. Y le dice: por tanto, toda oración que se haga en este lugar, mis oídos estarán atentos a las oraciones que se hagan en este lugar. Y les dijo que habría tres cosas importantes que iban a pasar ahí. En el verso 14 les dice: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Démosle un aplauso grande al Señor.
¿Cuántos quieren que Dios nos escuche? Pero ¿saben qué dice San Juan 9:31? San Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Entonces veamos qué importante es de que para provocar que Dios escuche las oraciones va a depender del estado de la relación que usted tenga con Él. No es una cuestión de que yo estoy en problema y quiero que oren. Y la gente lo que quiere muchas veces es el beneficio, pero no quieren pagar el precio. Esa es la costumbre de hoy. La gente quiere respuestas inmediatas. Y la gente muchas veces hasta se atreven a decir: usted que está más cerca de Dios, ore para que Dios me resuelva el problema. Están haciéndose reo de que ellos están lejos de Dios y que Dios no les escucha. Por lo tanto, yo creo que la gente que quiere un milagro, un acercamiento con Dios, una visitación del Señor, debe de arrepentirse, debe de humillarse, debe de orar y debe de buscar el rostro del Señor. Es decir, confesar sus pecados. Las ataduras que muchas veces el pueblo tiene es por esa causa. Gente que está en las iglesias pero no se quiere despojar del pecado. Gente que está en las iglesias pero está viviendo a su manera. Gente que está en las iglesias y lo que tienen solamente es una religión, pero no tienen una relación con Dios. Y veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 tiene una promesa maravillosa para todos. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces yo creo que hoy estamos, hermanos, entendiendo que cuando nosotros decimos que nos hemos encontrado con Dios, lo primero que tenemos que saber es que todos han tenido que confesar sus pecados. Isaías reconoció que vivía en un pueblo inmundo y que tenía labios inmundos y que habían visto sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por lo tanto se dio por muerto. Sin embargo, cuando Dios llega ahí, sabiendo que este hombre tiene ciertas condiciones, la purificación de sus labios salió del altar, porque fuego de Jehová quemó sus labios. Encontramos nosotros que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, también Zaqueo estaba reconocido como un gran pecador en el pueblo, un ladrón, cobrador de impuestos, y tenía muy mala fama en el pueblo. Sin embargo, cuando Jesús visitó su casa, Zaqueo dio muestras de cambio. Hermanos, cuando la presencia de Dios llega a nuestros hogares, la gente no puede seguir igual. Yo no sé si me están escuchando. Hermanos, cuando Dios está en la casa, la vida de la gente tiene que cambiar. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a pagar cuadruplicado. Es decir,
Cuando Dios visita, y eso es lo que realmente yo quiero que usted se lleve en esta mañana. No es solamente tener una religión. Yo lo que quisiera ver es que la vida de la gente comience a dar frutos de cambio. Cuando Dios visita un hogar, hermanos, y lo más precioso que podamos nosotros detectar en la Escritura es que cuando Dios ve en el hogar, en la familia, alguien que le dio la bienvenida y está dispuesto a renunciar de su pasado y a crear una nueva vida, Dios dice: yo he elegido este lugar para estar contigo. Y yo le digo una cosa: la gente que tiene intimidad en lo secreto y que dedica tiempo para con Dios y que ha hecho un pacto con Dios y que Dios se le apareció y que tuvo un encuentro con Dios, le aseguro que aunque no se lo diga a nadie, la gente va a saber cuando llega a una casa que usted es el hombre ungido, que usted es la mujer ungida, que algo raro hay en usted, que hay una unción especial. Cuando ora por los enfermos se sanan, cuando ora por la economía se mejora. Hay situaciones que cambian. A su nombre. Necesitamos entonces entender que Dios está presto para esto. Pero eso de que Dios me habló, que Dios me apareció, que Dios... Pregunto, ¿qué está haciendo usted para que Dios visite su casa? Aquí Salomón construyó el templo. Además de eso, era un hombre de oración y buscó y provocó la gracia del Señor durante las noches. Y este es un tema de carácter teológico, donde nosotros hoy podemos reafirmar que el que quiere tener una visitación de Dios extraordinaria, lo que tiene que hacer es orar, es levantarse por las madrugadas, es buscar al Señor, pero también hacer obras que tengan que ver con el engrandecimiento del reino de Dios. Cuando nosotros nos despojamos de una ofrenda, cuando nosotros nos despojamos de algo y lo damos y lo entregamos para el servicio del Señor, yo le aseguro que Dios se te va a aparecer. Nadie quiere la visitación de Dios. Cuando usted haga algo, Dios se le va a aparecer. Y si no, pregúntenle a esta gente que ha prosperado, que les ha ido bien, ¿qué es lo que han hecho? Yo conozco familias que comenzaron de cero, pero que lo que hicieron fue provocar la visitación de Dios. Y hoy están tan bendecidos que no los para nadie. Amén. Y eso es lo que necesitamos implementar. Yo estoy creyendo que Centro Cristiano de Restauración tiene la oportunidad para desafiarse a sí mismo y romper con los paradigmas y echar la pobreza afuera y todos los antepasados que fueron pobres y que nos ataron a una miseria. Hoy tenemos que pedir perdón por ello, pero tenemos que enrumbarnos por un nuevo camino con Cristo Jesús, porque con Él todo lo podemos. Y no estoy hablando solo de lo económico. Estoy diciendo que cuando Dios llega a una casa, todo se transforma. No solamente lo económico. Necesitamos entender eso. Que cuando hablamos de eso es porque Dios tiene una prosperidad integral. ¿No dice la Biblia en el pasaje que leímos que Salomón, en todo lo que se propuso hacer para la casa de Dios y para la casa del rey, ¿qué dice que le pasaba? Era prosperado en todo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos estas realidades, nosotros estemos seguros que lo que invertimos en la casa de Dios,
lo que hacemos para el reino de Dios no es perdido. Dios lo va a multiplicar. Yo no sé cuántos creen eso. Pedro quiso decirle al Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuál es el beneficio? Y le dijo Jesús, primero te voy a decir que no hay quien haya dejado todo por seguirme, ¿verdad? Y eso tenemos que estar seguros. Pero le dice, todo aquel que haya dejado todo, le será recompensado 100 veces más en esta vida. Y al final, la vida eterna. Entonces todo lo que usted hace no es en vano. Lo que usted está haciendo es aprendiendo los secretos del reino. La intimidad con Dios nos trae revelación. La intimidad con Dios nos trae entendimiento. La intimidad con Dios nos trae a nosotros promesas. Que Dios te dice, yo he escogido esta casa para estar aquí. Amén. Espero que Dios esta palabra la diga para usted, para su casa, para su familia. Que Él diga, yo a partir de hoy voy a estar aquí, porque he visto que has sido entregado, has hecho cosas extraordinarias por mi nombre, por mi pueblo, por la iglesia. Dios va a estar contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria la tenemos segura cuando Cristo elige estar en nuestra casa. Amén. Y no es que esté Dios menospreciando a nadie. No, lo que Dios quiere ver es la actitud de cada uno. ¿Qué estamos haciendo? Si las cosas las hacemos con voluntades. ¿Qué estamos haciendo si las cosas las estamos haciendo con entusiasmo, con alegría, o las estamos haciendo en contra de la voluntad? Eso tiene que ver muchísimo con que Dios cumpla su promesa para nosotros. Así que en esta mañana espero que la bendición de Dios esté en su casa. Que la bendición de Dios esté en su negocio. Que la bendición de Dios esté con su familia. Que la bendición de Dios esté con esta nación de Nicaragua. Que la bendición de Dios no se aparte de nosotros. Por lo tanto, hagamos lo mejor para Él. Construyamos el reino de Dios. Pidamos perdón cuando hayamos fallado, pero mostremos ese amor, esa entrega, esa simpatía por nuestro Dios. Así que en esta mañana reciban esta palabra en el nombre de Cristo Jesús.